Buenos días, doctor. En esta oportunidad vamos a abordar el tema referente a las excepciones dentro del proceso penal peruano. Y a modo de introducción podemos señalar que dentro de un Estado constitucional de derecho existen medios técnicos de defensa que van a contribuir al reforzamiento de las garantías procesales, los cuales están divididos en forma bipartita. Tenemos entonces a las cuestiones previas, que consisten en la observancia de la acción penal, así como también en la reconducción del proceso, y a las excepciones, que están relacionadas a la eliminación de esta acción penal, siendo estas últimas materia de nuestro interés en esta oportunidad. En este sentido, se puede entender por excepciones que son aquellos medios que la ley le va a otorgar al procesado para que pueda oponerse o contradecir a una acción penal que está siendo promovida en su contra, alegando posibles circunstancias que podrán extinguir, modificar, impedir o anular dicho procedimiento, o en su defecto realizar la regularización pertinente del trámite, debido a que supone que éste adolece de algún presupuesto procesal establecido por el ordenamiento jurídico. Se sabe además que en nuestra legislación, conforme a lo estipulado en el artículo 6 del Código Procesal Penal, existen 5 tipos de excepciones, los cuales son excepción de naturaleza de juicio, excepción de improcedencia de acción, excepción de cosa juzgada, excepción de amnistía y excepción de prescripción. Referente a estas, es preciso señalar que las excepciones no van a pronunciarse acerca del fondo del asunto. En otras palabras, no se pronunciarán sobre si el hecho materia del proceso es contrario a la norma procesal penal y si el autor hace mérito de una medida de seguridad o una pena como tal. Del mismo modo, el presente trabajo de investigación va a constar de 2 capítulos y abordará temas referentes a las excepciones en materia penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, comprendiendo en ese sentido temas referentes a las excepciones, tocando los siguientes puntos: definiciones, clasificación, finalidad y efectos de cada una de ellas. La importancia de nuestro trabajo radica en el aporte de carácter informativo sobre las excepciones dentro de nuestra normativa jurídica y su aplicación en materia penal. Nuestro trabajo tiene como propósito brindar la información precisa y actualizada con respecto a las excepciones como parte de los mecanismos de defensa que otorga la ley penal al procesado de ser necesaria su aplicación, para oponerse y solicitar la extinción o subsanación en cuanto a la acción punitiva del Estado en su contra. Las excepciones son esas maneras de protección al implicado, el cual tienen como fin impedir momentáneamente o de manera definitiva el camino del proceso, para comprender que éste le falta alguno de los presupuestos procesales establecidos por el ordenamiento. Digamos una frase de Valery Radich que dice: para las excepciones eluden procesos que no son necesarios, por la carencia de hechos de una finalidad concreta. Siendo de esta forma, no va a tener ningún impacto para transmitir un proceso arduo y extenso. Digamos que también las excepciones tienen clases. Tienen 2 clases, dilatorias y perentorias. Las clases dilatorias, estas suspenden por un definido tiempo el proceso de un trámite. Esas no cuestionan el fondo, por consiguiente, se entiende a regular el proceso de la vía procedimental errónea. Y las perentorias son las que se oponen de forma directa a la acción penal, las cuales impiden que se prosigan causas ante los tribunales. Las excepciones proponibles dentro del artículo 446 de nuestro código, este señala que el demandado puede proponer las siguientes excepciones, que serían la incompetencia, litispendencia, representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, falta de capacidad de ejercicio del demandante, oscuridad en el modo de proponer la demanda, falta de legitimidad para obrar, cosa juzgada, caducidad, convenio arbitral y prescripción extintiva. Claro que dentro de estos tenemos mucho más. Las excepciones en nuestro nuevo Código Procesal Penal
Las excepciones son técnicas de protección procesal por el medio del cual el procesado se rehúsa o se refuta la acción obligada en su contra, sin entrar en juicio de responsabilidad por el producido adquirido, llamando para eso situaciones que le extinguen, tapan o cambian el modo. Las clases que existen dentro de nuestro Código Procesal Civil son la excepción de naturaleza de juicio, la excepción de improcedencia de acción, la excepción de amnistía, la excepción cosa juzgada y excepción de prescripción. La excepción de improcedencia de acción. Se puede considerar que este es el derecho de todo imputado a solicitar el archivo definitivo del proceso, dado que las alegadas circunstancias no tienen contenido delictivo, como por ejemplo la situación en la que un individuo es acusado y procesado por adulterio, producto que no constituye delito. Significa que no está amparado por los códigos penales. Aunque existen actos tipificados como delitos, no siempre merecen una sanción penal. Como finalidad tenemos impedir la transmisión una vez que se formaliza una averiguación preparatoria, con base a imputaciones de hechos que no cumplen con la primera característica de un hecho para que sea delito, o sea que no sea típico o no sea justificable penalmente. Tenemos dos supuestos. El primero es, una vez que el hecho denunciado no constituya delito, tenemos la ventaja inicialmente de legalidad. Si no está tipificado como delito en la ley penal, el hecho no es punible. Como segundo supuesto tenemos cuando el hecho denunciado no es justificable penalmente. Esta situación es recurrente en los delitos contra el patrimonio, en los que la interacción vinculada es de contenido económico y es simple tener en cuenta que tiene un carácter delictuoso. Enseguida también tenemos la excepción de amnistía, donde se podría decir que son para supuestos delitos, no de carácter mayor, se puede presentar la amnistía. Esto, claro, conforme a la ley y dado por el Congreso. Esto con el fin de dar, suspendiendo e eliminando el precepto penal. Ante esto tenemos a un autor que es Valencia 2018, nos dice que esta excepción se presenta ante el juez especializado penal, de quien es el encargado de conocer el proceso. Con esta amnistía, el juez al mando debe declarar fundada y disponer el sobreseimiento definitivo de la causa. Entonces, se podría, en este caso, entender que esta acción sirve para dejar sin efecto los delitos hechos por los involucrados y con esto obtener un perdón y dejar la materia penal en cuestión cerrada. Por otra parte, también tenemos a Ulloa 2018 que nos dice que la amnistía es una pronunciación de derecho y está en rumbo a deslindar los hechos delictivos de política social. Dicho poder legislativo, que está encargado de ver y fundamentar estos actos, se emite con una ley de amnistía, el cual proyecta la ordenanza de activar todos los procesos que son materia legal y con esto dejar libre al acusado. Entonces, dicho de este modo, dichos actos pueden dejar sin efecto el proceso que sufre a la condena que ha sufrido el condenado. Gran parte de esto se produce por una presión social, el cual determina que sus accionarios son de manera inocente, que por eso se debería ver el tema de su amnistía.
Si bien el Congreso dispone de dichas leyes que hacen posible esto, esta debe ser fundamentada, puesto que una mala ley daría a suceder prejuicios en vez de beneficios. Entonces, eh, para Ulloa, su principal finalidad de la amnistía es de eliminar la sanción zona y los que participaron en algunos actos delictivos sean perdonados de esta sanción y con esto archivar el caso correspondiente. Entonces, como toda finalidad sobre la amnistía, tratar que se perdone la pena y con esto llevar a cabo un régimen en el cual se comprenda la paz social, puesto que mucho de esto es controversial porque exige una aprobación de la población. Entonces, y como efectos sobre la persona involucrada, este es de restablecer a su estado original sin prejuicio a pena impuesta. Se declara improcedente la amnistía y con esto se archiva el caso dejando en libertad a los sujetos sin problemas en ámbitos legales. Sin embargo, esto no significa que el sujeto está ajeno de posibles hechos legales en un futuro, puesto que los daños o delitos que cometa después de aquello serán igual de válidos. Muchas gracias. Excepción de la prescripción penal, a diferencia de las otras excepciones, en el Perú es muy conocido y la razón en las siguientes líneas. Empecemos. Según autores, dicen que la prescripción de la acción penal hace que el transcurso del tiempo le impide al Estado ejercer la potestad jurisdiccional. Vale decir que el Estado pierde la opción de juzgar a una persona porque ha transcurrido demasiado tiempo de la fecha de la comisión del delito y la posibilidad que tiene el Estado de poder juzgar. Entonces, en el marco legal hay límites para seguir el delito y eso es lo que conlleva la prescripción. Preciso, es relevante también hacer mención de lo que expresa nuestra norma penal. Artículo 80. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de la libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. Es importante cuestionarnos lo siguiente: ¿cuáles serían los plazos esenciales que definen esa prescripción de la acción penal? Tenemos dos tipos. A continuación lo explicamos. Lo penal del Perú establece que los plazos de prescripción están sometidos al tiempo de condena máxima que establece cada tipo penal. Bien se había hecho mención que existen dos tipos, el plazo ordinario y el plazo extraordinario. El primero, plazo ordinario, a la pena máxima que establece el Código Penal y el segundo cuando se duplica. El plazo extraordinario ocurre cuando ya se inició la persecución penal contra esa persona, pero a pesar de eso no se resuelve su caso oportunamente. A modo de ejemplificación, diremos lo siguiente. En el artículo 196 de la norma sustantiva penal, llámese Código Penal peruano, es reprimido con una pena máxima de 6 años de pena privativa de la libertad. Eso sería su plazo ordinario. Y si se tratase de este plazo extraordinario, se entiende cuando ya empezó a perseguir a la persona. Se hace una larga en la pena sumándole 3 años más, lo que significa que 9 años estaría prescribiendo la pena. ¿En todos los casos ocurre lo mismo? ¿Acaso hay plazos especiales que diferencien estos ordinarios y extraordinarios que anteriormente hemos hecho mención? ¿Hay algún tratamiento medular por la persona por el delito? Respondamos estas preguntas.
El Código Penal se pone en determinadas circunstancias especiales referidas esencialmente a la responsabilidad restringida que tienen algunas personas, entre ellas restringida, y son aquellas que a la fecha de la comisión del delito aún no habían cumplido los 21 años de edad. Eso en el primer supuesto. En el segundo supuesto tenemos a las personas que a la fecha de la comisión del delito ya habían pasado los 65 años de edad. A una manera de poner en ejemplo estos dos casos es lo siguiente: que son 6 años de pena privativa de la libertad. La pena máxima ordinaria se reduciría a 3 años y el plazo de prescripción extraordinario se reduciría de 9 años a 4 años y 6 meses. Continuemos con la siguiente interrogante. ¿Acaso hay casos, valga la redundancia, en los que los plazos que en estas circunstancias especiales de razones de la edad que se reducen a la mitad, es posible que se extiendan más del ordinario y el extraordinario establecido? Respondamos. Inicialmente, digamos que sí. En nuestra Carta Magna, la Constitución, el Estado estableció una modificación que determina que aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos y que atenten contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. A modo de ejemplificación, damos el siguiente supuesto. El delito de colusión aquí en el Perú, centralmente en Lima, es muy conocido porque es muy polémico. El delito de colusión, cuya pena máxima es de 15 años y hay perjuicio patrimonial del Estado, la acción va a prescribir a los 30 años de manera ordinaria y prescribiría a los 44 de manera extraordinaria. Si sumamos el plazo ordinario de 15 años, los 7 años de plazo extraordinario. Eso en cuanto al supuesto en estos casos donde se duplica la pena. A modo de síntesis, la conclusión que podemos llegar de todo este tema sobre las excepciones es lo siguiente. Podemos indicar que los medios técnicos de defensa constituyen formas de oponerse al ejercicio de la acción penal incoada y en muchos casos facilitan la labor de los órganos jurisdiccionales a fin de concluir un proceso que resulta un gasto inmenso para el Estado. De acuerdo al Código Procesal Penal, en sus artículos 4 y 5 establecen la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones como las de naturaleza de acción, la cosa juzgada, la prescripción. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina en materia penal han avanzado bastante en este tema, de forma considerable, a decir verdad. Eso en cuanto a nuestro tema. Todo en cuanto al tema de investigación asignada a este grupo. De parte de todos nosotros, gracias por la atención prestada.